Buenos días, ¿cómo están todos en casa? Les mandamos un cordial saludo, mi familia, a todos ustedes. Esperamos que Dios los siga guardando, los siga bendiciendo. Y esta mañana hoy quiero compartirte un breve devocional, un mensaje breve, pero que sea de mucha edificación para tu vida, como lo ha sido para la mía. Hoy quiero compartirte un devocional, lo he titulado, este mensaje pequeño, es el poder de la palabra de Dios. Quiero que me acompañes ahí en Isaías, o escúchame, yo te lo leo, en Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Antes de darle lectura, quiero comentarte, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cumpliendo con su ministerio de 3 años, Él tenía algo muy peculiar. Él siempre, para podernos hablar del reino de Dios, para hablarnos del reino de los cielos, siempre usaba ejemplos y nos daba ejemplos de cosas naturales que la gente conocía. Y generalmente siempre se iba mucho a lo que era la agricultura. Y precisamente estos dos devocionales tocan un punto referente a lo que es la agricultura. Mira, dice en el versículo 10, Isaías 55, versículo 10 y 11. Dice en el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Te das cuenta que son dos versículos, pero hay un paralelismo, es un ejemplo entre lo natural y lo espiritual? En el primer versículo, en el 10, dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. O sea, en lo natural sabemos que la lluvia, ¿de dónde viene? De arriba, del cielo. Y la lluvia y la nieve caen al suelo, a la tierra, y tienen un propósito. Es regar la tierra, ¿sí? Es darle ese alimento a la semilla para que la semilla empiece a crecer y empiece a dar fruto. Ese es el propósito de la lluvia. Ese tiene un propósito divino también la lluvia. Tú lo ves aquí. La lluvia tiene un propósito que es que caiga y genere vida a una semilla. Aquí vemos cómo tiene ese poder la lluvia. Y en el versículo 11 es lo mismo. Dice, así será mi palabra. La palabra viene de Dios, también viene de allá arriba. Es divina la palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, lo que yo quiero. Esto es algo muy importante. Número 1, debemos de entender que la palabra llega de Dios. Y el propósito de Dios, fíjate, es que se va a cumplir y se va a hacer su voluntad de Él. Entonces, debemos tener bien claro que cuando la palabra nos llegó a nosotros a través de una persona, viene con un propósito de Dios, no de la persona que nos compartió el Evangelio. O sea, en otras palabras podemos ver qué poder tiene la palabra de Dios. Recuerda en Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz se hizo. O sea, Dios lo dijo y se hizo. Ese es el poder de la palabra. Nosotros, cuando compartimos a alguien el Evangelio o la palabra, ¿sí? O sea, nosotros no podemos construir un camino hacia Dios por medio del esfuerzo nuestro. En la palabra de Dios está el Evangelio de la salvación. Cuando nosotros compartimos a alguien para que sea salvo, es porque la palabra viene de Dios y se va a cumplir y se va a hacer en la persona que nosotros compartimos. Esto es importante que entendamos, que cuando nosotros queremos compartir a alguien, debemos de aprender a diferenciar
¿Con qué propósito se hace? ¿Con el propósito nuestro o el propósito de Dios? Nosotros a veces nos engañamos porque decimos, vamos a compartirle a cierta persona porque necesita de Dios, porque yo quiero que él sea salvo. Pero aquí lo estamos viendo, que la palabra cuando llega a esta persona se va a cumplir por el propósito y la voluntad de la palabra misma y por la soberanía y la voluntad de Dios, no por nosotros. A veces nosotros queremos compartir para que la gente cambie, pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, porque el poder de la palabra se tiene que aplicar primero en nuestra vida. Cuando nosotros compartimos a alguien, decimos que sembramos la semilla. Cuando le compartimos por primera vez a alguien, decimos que sembramos la semilla en su corazón, que es la palabra de Dios. Ese proceso, el plantar la semilla, le va a llevar un proceso de crecimiento o de germinar la semilla y después empezar a crecer. Pero nosotros cuando compartimos, ¿sí?, ya se sembró, queremos pasar inmediatamente a otro proceso, que es la poda, cuando ya el fruto ya está grande. Pero no es así. Nosotros apenas sembramos y sí viene un proceso de poda, pero el proceso de poda viene para nosotros. Porque luego a veces nosotros decimos, ya le compartí y no entiende. Empezamos a querer quitar hábitos de la persona. Mejor, primero sembramos y si queremos hacer poda, que la poda sea para nuestra vida. Porque entonces, cuando el poder de la palabra se manifiesta en nosotros, eso quiere demostrar que estamos convencidos de lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Y cuando nosotros entonces hacemos nuestra poda, que quitamos nuestros malos hábitos, que quitamos costumbres que no le agradan a Dios, quitamos el orgullo, el ego, entonces estamos haciendo que la palabra de Dios, ¿sí?, se cumpla un propósito en nuestra vida. Cuando ya le vamos a compartir a alguien parte de la palabra, o le compartimos palabra de Dios, o queremos compartirles ya el Evangelio, entonces nosotros lo vamos a compartir primero por amor a Dios. Y Dios va a llevar el resultado o va a trabajar con la persona por misericordia. Nosotros también tenemos que compartirlo por amor y misericordia. Es muy importante esto que entendamos. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no vuelve vacía. No vuelve vacía no porque nosotros la hayamos compartido, sino porque ese es el poder de Dios. El poder de Dios, la palabra de Dios tiene un poder que transforma vidas. A nosotros nos debe de haber transformado. Dicen en Romanos 12:2, renovaos nuestra manera de pensar, renovaos nuestra manera de vivir. Ese es el poder de Dios. Cuando nosotros transformamos nuestra vida, cuando nosotros cambiamos, hacemos ajustes, cambiamos hábitos, ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando sale la palabra de Dios a una persona es para ser transformada, para hacer cambios. Pero eso es porque Dios quiere, para Él, para quien Él quiere. Dice, dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy, si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, deja que haga, que se siembre, permite que tu corazón sea una tierra fértil, permite que la semilla empiece a germinar y que empiece a dar ese fruto que viene de Dios. Que esa transformación sea por la palabra de Dios. En otras palabras, es que nosotros, como te decía al principio, nosotros como personas no podemos hacer nada, ningún camino, un camino que te conduzca a Dios, porque el camino ya está hecho, que es Jesucristo. Debemos de entender, como dice en el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Esa es la diferencia que debemos entender muy bien. Que los caminos de Dios son muy diferentes a nuestros caminos, como los pensamientos son muy diferentes a nuestros pensamientos. Nosotros debemos de hacer
que es lo que la palabra nos enseña. Compartir y dejar que Dios haga su parte. Gracias, hermanos. Espero que este mensaje haya sido pues de mucha edificación para tu vida. Que Dios te siga bendiciendo, te siga guardando en casa. Y bueno, pues les mandamos nuevamente un saludo a todos nuestros hermanos de Vida Abundante Tlalpan. Que Dios los bendiga.